Buenos días, buena semana. Bueno, yo quiero recordar cuando el doctor Fabio hace 6 o 8 meses vino por acá, traído de la mano de Almir, de Silvia Arroyo, Advani, y me parece que había un colega más, no sé si era Graciela, no recuerdo, que pasaron al despacho y nos presentaron pues a este señor muy entusiasta. Yo, wow, vamos a ver cómo aprovechamos su experiencia y su conocimiento. Entonces, ahí nació de Almir y de Silvia y bueno, de los colegas de la facultad que me lo trajeron, la idea de que comenzásemos en aquel momento a hacer las gestiones para poder traerlo a la Escuela Internacional de Verano. En ese sentido, pues, yo quiero agradecerles a estos distinguidos doctores, a la doctora Adriana Gómez de la Universidad de Caldas, al doctor Fabio Rincón de la Universidad Nacional de Colombia, y por supuesto también tengo que agradecer a Almir, a Silvia, a Graciela, a Advani, ese ímpetu por traer un taller, más que en comparación, sino como una dinámica de lo que ocurre en dos importantes ríos, el Magdalena para Colombia, con el recorrido que hace, y que aquel día el doctor Fabio nos hizo más o menos una radiografía del río y de lo que hacían, de lo que significaba ese río. Y nosotros nos imaginábamos a la par pues lo que ocurre con algunos de nuestros ríos. Y en este caso el río Chagre, que sabemos que en principio no van a ir al río en sí, sino que van a ir en algunos alimentadores y en los nacimientos del mismo. Y eso también me trae a mí el recuerdo de cuando fui a un río, el nacimiento de un río nuestro, de ahí muy importante, que es el río La Villa, en las montañas allá por el Canajagua, allá en los pozos, allá en las minas, en los límites de los pozos y las minas, en donde recorría por esas montañas, y me dice mi cuñado, que es ingeniero agrónomo, me dice: esto es el río La Villa. Yo quedé maravillado, digo: usted, el río La Villa, esto no significa, no parece lo que hay por allá abajo en el río La Villa, o sea, donde nace el río en las montañas. Es como dijo aquí la profesora Almir, el doctor Rincón hace un momento, un hilito, ¿verdad?, que va creciendo a medida que va deslizándose hacia el Pacífico, en este caso. Entonces, y en el recorrido de esa fuente de vida, van ocurriendo muchas cosas muy interesantes. Así que yo me imagino que este taller, o taller de casos, que creo que lo están titulando, como el río Magdalena y el río La Villa, creo que va a ser una experiencia muy importante para los asistentes y para aquellos que por las redes sociales o por el YouTube, creo que estamos transmitiendo, no estoy muy seguro. Creo que va a significar muchísimo en experiencias para nuestros estudiantes también. Entonces yo quiero pues agradecer a los doctores Adriana, al doctor Fabio, a la profesora Almir, a la profesora Silvia Advani, y también quiero dar un agradecimiento muy especial al vicerrector Jim, que de verdad mostró mucha empatía con nuestras intenciones y nos ha apoyado trayendo a estos facilitadores internacionales de Colombia, aunque la universidad invitada es la Universidad de Argentina, de Córdoba, Argentina. Pues nosotros tenemos también una universidad invitada, dos universidades invitadas, que es la de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, y que el taller sea, verdad, un éxito y de provecho para nuestros participantes. Bendiciones. Bueno, un poquito más de las presentaciones de rigor con Fabio Rincón,
es sociólogo, doctor en estudios territoriales y tiene un máster en gestión cultural. Fabio también tiene una especialización en cooperación internacional, en cooperación cultural iberoamericana. Actualmente se desempeña como profesor y coordinador de la Cátedra de UNESCO en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Su experiencia abarca docencia e investigación en sociología, así como la elaboración y evaluación de proyectos culturales. Es miembro del Grupo de Investigación de Estudios Regionales, Cultura y Sociedad de la Universidad. Entre sus publicaciones destaca el modelo explicativo territorial para paisajes agroproductivos en Colombia, caso del paisaje cafetero, que entiendo que también es el vínculo que une a Fabio y Adriana, el paisaje cafetero, ¿no? Y como un asunto muy importante también es decir que él dirige la Cátedra de UNESCO para la gestión integral del patrimonio en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bueno, con ustedes, Fabio Rincón. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por estar acá, por acompañarnos. Un especial agradecimiento al doctor Lisandro, al decano, que gracias a él pues tuvimos esta feliz idea y ya pasamos de la idea a la realización del evento. Naturalmente, como ustedes han oído, el vicerrector que apoyó el tema de Escuela Internacional de Verano, quiero agradecerles al grupo con el que hablamos, y era un sueño inicial, era una amistad, pero pasó a ser ya un evento y una acción, a Almir, a Silvia, a Albani, naturalmente a Adriana, que se unió con nosotros. A ver, amigos, lo que queremos, y la tarea que hablaba la profesora Almir es muy sencilla, queremos escucharlos a ustedes. Esta relación pedagógica en la que nos educamos todos nosotros, en la que el único que habla es el profesor, no es buena. Muchas veces y siempre aprendemos más de los alumnos que de lo que decimos. Ustedes queremos que al final del día nos hagan preguntas, si es posible responderlas de los conferencistas, pues lo haremos, pero que también, si no están presentes los conferencistas, hablábamos ayer, lo que decía Albani, una cosa muy sencilla, y es ¿cómo se semeja el Chagres al río Magdalena? ¿Y en qué se diferencia? Las diferencias no nos separan, las diferencias nos hacen tener atención en cosas que son importantes. Así de que eso es lo que vamos a hacer. Me alegra mucho, decano, que usted esté con nosotros, le agradezco sus palabras y al grupo que empezó esta idea. A ver, amigos, trabajemos. Quiero presentar el esquema general, grande, del río Magdalena, porque ustedes van a oír más adelante de personas especializadas en temas. Digamos, tenemos al profesor amigo Germán Ferro, que va a hacer una profundidad ya más específica, él como antropólogo y como director del río Magdalena. Tenemos personas que van a hablar de cosas específicas a profundidad. Yo quiero hacer una mirada amplia para que entremos como por la puerta de entender más o menos qué es el río. Adelante. Nosotros hemos tenido siempre la intención de ser una cátedra UNESCO en la que unimos varias cosas. Es decir, la cátedra UNESCO nace cuando el director de UNESCO en París le dice al ministro de Cultura en Colombia: el patrimonio se volvió específicamente de arquitectos. No tenemos nada contra la arquitectura, los queremos, yo creo que mis mejores amigos siempre han sido arquitectos, pero no puede ser que un patrimonio se mire solo desde una disciplina. Entonces, ahí nacen las cátedras UNESCO. Una cátedra UNESCO es una búsqueda de profundidad de un tema. Y llamamos a la cátedra UNESCO nuestro gestión integral. Gestión integral quiere decir no solamente arquitectura. Y eso lo vamos a ver en el río. El río no va a ser posible ver desde una sola
mirada, con unas solas gafas que nos las dan las disciplinas. Siempre hemos sido formados en disciplinas, en estancos del saber. Está bien, pero las relaciones entre las diferentes disciplinas es lo que nos hace más profundidad. Esa es la Cátedra UNESCO, llevamos 23 años cuando la creamos. Nace exactamente igual con la carrera de gestión cultural. Yo hice una maestría en España y la maestría en España, mi tesis fue la creación de la carrera y creamos una carrera nueva en Colombia que es gestión cultural. Creo que en Panamá también hay gestión cultural. Formamos gestores culturales para la administración, para la gerencia, pero también para el desarrollo y profundidad de la cultura. Ahí trabajamos un primer tema que fue el paisaje cultural cafetero. No nos demoramos para la declaratoria de UNESCO, sino como pensamos que iba a ser 1, 2 o 3 años y nos demoramos 11, pero lo sacamos. Y ahorita estamos interesados en la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del río Magdalena. Adelante. Nosotros... No puedo sacar esto de aquí. Al contrario. A ver, nosotros tenemos redes de trabajo y en las redes de trabajo lo primero es armar esos rompecabezas que son las disciplinas. Es fácil de decir multidisciplinar, interdisciplinar, pero es tal vez lo más trabajoso que hay porque hablamos desde lo que somos. Si soy arquitecto, hablo desde la arquitectura. Si soy antropólogo, hablo desde la antropología. Si soy sociólogo, hablo desde la sociología. Y no es que esté mal, sino que no relacionamos la agricultura, la sociología, el derecho con la agronomía. Bueno, y lo que estamos mirando y abordando son las crisis hídricas y cómo esa crisis afecta comunidades vulnerables. Adelante, Silvia. La Universidad Nacional tiene 9 sedes. En las 9 sedes lo que les voy a hablar se está llevando a cabo, que es este estudio del río Magdalena, y 63 programas de pregrado que los hemos integrado en una cosa que les quiero comentar ahorita, que es la Cátedra Nacional. La Cátedra Nacional la hacen los estudiantes de esas 63 programas de pregrado y adquieren unos créditos para su carrera disciplinaria, pero la abrimos también, tuvimos 320 personas el año pasado y ahorita vamos a abrirla otra vez gratis para cualquier persona que quiera inscribirse a ella. Sigamos. Fomentamos cooperación y este es el caso concreto con universidades y centros de estudio. Precisamente en lo que estamos hoy es una muestra de que no estamos trabajando solo desde Colombia, sino con otras universidades. Sigamos. A ver. ¿Cómo se relaciona el río Magdalena? Es lo que me parece interesante que sepamos. Se relaciona, no, el río es, pero el río relaciona. Hechos, saberes, disciplinas, relaciona ámbitos de poder, relaciona conocimiento. Adelante. Lo primero que vamos a ver es ese relieve. Miren que el río nace abajo hay 3 cordilleras. Ahí nace el río Magdalena y llega hasta la punta de Colombia. Mire las capitales y los departamentos que recorre. Estamos hablando de 1.540 kilómetros, estamos hablando de 11 departamentos y estamos hablando de 120 municipios que tienen que ver con el río. Mire que están al lado del río. Ahí no aparecen pues los nombres porque sería muy difícil, pero estamos hablando siempre de recorrer todo el país. Miren ustedes las cuencas. Hablamos con ustedes de cuenca alta, de cuenca media y de cuenca baja. Estamos hablando de todo el país. Miren ustedes los trayectos que ya empezamos a caracterizar para la declaratoria. 4 trayectos por cuenca, o sea, 4 en cada cuenca, que vienen a ser 12 trayectos. Miren los afluentes que tiene el río Magdalena. Son la mayoría y la casi totalidad de los ríos que hay en Colombia
caen al Magdalena o caen al Cauca, que también llega al Magdalena. Miren los puertos más importantes que ha tenido el río, algunos de ellos, ¿sí? Pero, a ver, de nuevo, municipios, departamentos, cuencas, pero ¿qué dice el río? Ayer hablábamos con Adriana que si leemos la palabra río, al contrario, dice oír. Y el río hay que oírlo, porque es un ser. A veces pensamos que es una cosa, no, es un ser. Tiene sentimiento, habla. Hay que aprender a oírlo. Nos puede parecer esotérico, nos puede parecer que es un juego de palabras, pero no. Es decir, si no nos relacionamos con el río, con respeto, como un ser, que como vamos a ver, crece, nace, crece, se transforma, no es que muera, porque el río cuando llega al mar deja de ser río, pero embaraza al mar, dicen los barranquilleros. Es igual que nosotros. Yo no soy el Fabio Rincón que nació, o que tuvo 10 años, o que tuvo 15, o que tuvo 30, pero soy Fabio. El río es arriba frío, porque nace frío, en el medio mucho más caliente, y abajo, en el clima bajo, casi insoportable. Pero es el río, es el mismo, no es otro río, es ese mismo. Es como nosotros cuando estamos ya con canas, somos distintos, pero somos el mismo. Es muy lindo porque no nos asusta que el río esté frío, que el río esté templado, que el río esté caliente. No nos asusta que en una parte tenga como las características que les voy a mostrar. Adelantemos. Lo que vemos no es lo que vemos, vemos lo que somos. Esto me parece interesante, perdón, no sigamos. Esto me parece interesante porque los semiólogos dicen, el punto de vista crea el objeto. Óigame en esto. Las cosas no son como son. Las cosas son como yo las veo. ¿No han visto ustedes que cuando uno está buscando, digamos, hace poco estuve comprando una bicicleta que me gusta montar en bicicleta y resulta que uno todo el día ve bicicletas y por donde pasa ve bicicletas. Hay una persona embarazada y va caminando por la calle y ve embarazados. Es decir, somos nosotros los que creamos el objeto. Somos nosotros. El río no es como lo vemos. Pero si lo vemos solamente como violencia en el caso de Colombia, si lo vemos solamente como música en el caso de Colombia, es violencia, es música, es arquitectura, pero no es solamente eso. Yo creo que el reto para ustedes que les pido hoy, amigos, es relacionar. El filósofo Herner dice, los seres humanos son las relaciones. Si quieres saber quién es una persona, averigua cómo se relaciona, qué amigos tiene. Son las relaciones, porque el punto de vista crea el objeto. No es lo que vemos, es como yo soy. Es absolutamente profundo y filosófico. Los mamos Kogi en la Sierra Nevada lo dicen. Si quieres limpiar el río, limpia primero tú. Es una maravilla. Es decir, el río no está afuera. La realidad no está afuera, la realidad está aquí. Si ves una mujer y la ves solo como un objeto, sí, ella es un objeto, pero eres tú el que la creó como un objeto. O sea, la realidad no está afuera, la realidad está dentro de nosotros. Y eso me parece bonito porque nos obliga a las relaciones, nos obliga al contacto. Adelante. Entonces, ¿qué es el río Magdalena? Adelantemos. El río es viaje. La mejor manera de vivir el río es viajar por él.
La mejor manera de conocer un paisaje también es viajar por el paisaje, pero no solo viajar como turistas. No es que esté malo ser turista, sino que empezamos a tachar, conozco Italia, sí, conocí Italia, entonces decimos Italia, ya está. Entonces después dicen, conocí España, sí, pasé por España. Y hay tours que te venden 6 países en 8 días. Hombre, ¿qué conociste? Toqué, estuve en España, pero de ahí a que conociste hay una... Entonces, el río es viaje. En este momento estamos viajando por el río. Esos 12 tramos que les contaba, 4 tramos en la cuenca alta, 4 tramos en la cuenca media y 4 tramos en la cuenca baja, los estamos viajando en un grupo en el que es muy diverso. Hay antropólogos, hay sociólogos, hay arquitectos. Y es rico porque la mirada y las conversaciones por la noche y lo que escribimos es bien distinto. Es que no vemos igual y va a ser imposible. En esta salida que vamos a hacer el fin de semana, lo vamos a observar. No vemos igual y eso no es un pecado. Es que así somos. Pues ¿qué hacemos? Yo no puedo ver como ves tú. ¿Sí? Porque yo veo desde lo que soy. Entonces esa realidad no es que sea así, es que esa realidad yo la estoy creando aquí dentro de mí. Entonces la mejor manera de conocer el río, y cualquier río, es viaje por él. Porque es que el viaje, ayer hablábamos, muchas veces uno dice, me separé de mi esposa o me separé de mi novia, me voy a ir a viajar. Mentiras, porque voy a olvidar. Uno echa en la maleta todo lo que uno es, uno echa en la maleta todos los problemas que tiene y puede llegar al punto de destino y ahí están los problemas. El río es viaje y viajar es encontrarse con uno mismo. Viajar es encontrar mi yo, que hoy en día lo están buscando mucho meditadores, pensadores de muchas disciplinas, sobre todo aprendiendo de los orientales, que es encontrarme yo mismo. Regresar a mí, dicen los meditadores, regreso a mí. Es profundo. Sigamos. El río es mujer. ¿Por qué? Porque es que lo que han hecho las mujeres en el río Magdalena es una belleza. La mujer es siempre arbolaria, maneja las plantas medicinales, la mujer pare, la mujer organiza la familia. Una familia se puede caer por el hombre, pero la levanta la mujer. Y es absolutamente clave. Las máximas escuchas que hemos tenido de lo que es el río Magdalena, a veces sí la dan los pescadores y demás personas, pero sobre todo la mujer. Cuando el pescado llega a honda en el río, que es en la cuenca media, nosotros lo llaman subienda, el pescado sube. Y ellas se inventaron una cosa maravillosa que se llama subiendas y sabiendas, porque es que las que saben son ellas, son sabiendas, ¿sí? Es muy lindo. Entonces, el río hay que mirarle la parte de hombre que tiene, hay que mirarle la parte de mujer que tiene. Sigamos. El río es fiesta. Las fiestas que tenemos en Colombia, hay una fiesta para cada día y más. Y la mayoría tienen que ver con el agua, la mayoría tienen que ver con el río. Es que el ser humano necesita la fiesta, necesita esa ritualidad de la fiesta, que a veces podemos satanizarla por la religión cristiana y decir que es mala o que es esto, pero es que el objetivo de la religión cristiana siempre ha sido montarse en los hechos más importantes y cambiamos toda la cosmogonía, la cosmología e incluso las fiestas. El mayor daño que creo yo que hizo la colonización que tuvimos a América entera, desde Europa, desde España, de Francia y demás, fue acabar con la tradición indígena, es acabar con el conocimiento, porque se necesitaba acabar con él. Entonces, las fiestas, que entre otras cosas siempre son antes de Semana Santa, porque el que peca y reza empata, es bien interesante ese tema. Hay que mirar las fiestas que tiene el río. Miren las fiestas que tiene el Chagres.
Miren las fiestas que tiene el canal. Ahí está el río ahí habla. Sigamos. El río es historia, tenemos ahí a Bonpland, a Humboldt. Para nosotros es de mucho orgullo. Cuando empecé con esto, me di cuenta que el primer rector que tuvo la Universidad Nacional, el primer rector, que se llamó Manuel Ancísar, hace la peregrinación de Alfa, que es bien interesante porque todas estas peregrinaciones, todos estos recorridos es saber qué somos. Nos independizamos de España, pero no sabíamos qué somos, qué tenemos, qué flora, qué fauna, qué costumbres. No, nos independizamos, pero no sabíamos qué teníamos. Es bien interesante esta parte histórica en el río Magdalena. Y hay, no puedo extenderme, pero hay historiadores absolutamente claves en la historia del río Magdalena, porque por ahí entró todo. Si usted quería venir a Colombia, la única vía de comunicación era el río. Usted tenía que llegar a Barranquilla y bajar a Honda para subir a Bogotá. No había más, es decir, es que era obligatorio. Entonces ahí está la historia del río. Sigamos. ¿El río es violencia? Sí. No podemos ocultar que todos los grupos que manejan armas del gobierno, de las EPL, del ELN, de las FARC, todos matan gente por su ideología y lo que hacen es tirarla al río. Y si ustedes, como papá que se le perdió un hijo, como esposa que se le perdió el esposo, como mamá que se le perdió el hijo, recoge ese cadáver, se mete en un lío con el grupo militar. Entonces hay que dejar pasar los cadáveres. Eso es de una violencia, eso es de una fortaleza terrible. Afortunadamente hemos tenido un proceso de paz que no termina, pero que va muy bien. Y eso ha empezado a cambiar. Pero el río es violencia. Y es que el río es violento. El ser humano es violento y lanza cuerpos al río. Pero es que el río también es violento. Y nosotros lo somos. No somos tan humildes ni tan controlados como queremos. A veces perdemos el juicio y hacemos cosas que no debemos. Sigamos. Además de violencia, el río es economía. Recording in progress. Tranquila. El río es economía. ¿Cómo les parece a ustedes que el 70% del Producto Interno Bruto de Colombia está en el río? El 70%. Hombre, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Colombia entera. Estamos hablando de Colombia entera cuando hablamos del río Magdalena. ¿Cuál es la economía que maneja el Canal y el Chagres? Pues yo creo que es enormemente significativa con respecto a la economía que mueve Panamá. Sigamos. El río es nacimiento. Sí, les decía, todos nacemos. Este nace a 3.685 metros sobre el nivel del mar en la laguna del Magdalena. ¿Sí? Y en el nacimiento es frío. Y en el nacimiento, como todos nosotros cuando nacemos, lloramos. Y el río llora en su nacimiento. Sigue. Y el río es transformación. Cuando llega al mar, a 0 metros bajo el nivel del mar, en bocas de ceniza, embaraza el mar, se transforma como nosotros. Todos nosotros vamos a morir. Aquí no hay ninguno que diga, tenemos la certeza de que todos vamos a morir. Y no morimos, nos transformamos. Ese es otro tema ya más profundo, pero no morimos. Muere el cuerpo, que es otra cosa. Sigamos. El río es pesca. Uno de los centros esenciales del río Magdalena son sus pescadores. Y en este momento no tenemos ni el 30% de organizaciones de pescadores, ni el 30% de la cantidad de toneladas que se sacaban en pesca, ni el 30% de las especies que había anteriormente. Podemos decir, y García Márquez lo decía en su texto, El amor en los tiempos del cólera, el río está muerto. Cuando él vio que se quemó el último barco,
murió el río Magdalena. Pero eso tenemos que verlo. Es decir, me parece siempre, insisto de nuevo, no es una sola cosa, no es una sola disciplina, no es una sola mirada, es la relación que tenemos con esas miradas. Sigamos. 12 Jiménez de Quesada, 1536. Ya van, ya llegan. Corazón mío, mira las naves por el Magdalena, las naves de Gonzalo Jiménez ya llegan las naves. Deténlas, río, cierra tus márgenes devoradoras, sumérgelos en tu latido, arrebátales la codicia, échales tu trompa de fuego, tus vertebrados sanguinarios, tus anguilas comedoras de ojos. Atraviesa el caimán espeso con sus dientes color de légamo y su primordial armadura. Extiéndelo como un puente sobre tus aguas arenosas. Dispara el fuego del jaguar desde tus árboles, nacidos de tus semillas. Con Germán Río Ferro, madre, vamos a ver arrójales un tema más profundo. Va subiendo la... Perdón. Que es la literatura en el río Magdalena y específicamente el aporte que hace García Márquez a conocer el río, a difundirnos el río, a mostrarnos qué era el río para él. Amigos, el amor en los tiempos del cólera, apúntenlo, hay que leerlo. Si no lo compramos hoy, llegará el momento en que lo compremos. Pero el amor en los tiempos del cólera hay que leerlo. Como una persona como Fermín Ariza se enamora de una mujer, siempre quiso casarse con ella, ella se enamoró de otra persona, pero se conocían, se veían. Y ella muere, él la espera, la busca y se van a navegar por el río. Pero como había cólera, él era dueño del barco y le dice al capitán, no deje subir a nadie. Y se va de Honda hasta Barranquilla, enamorado de su esposa que toda la vida la había querido y que ahí sí se pueden casar. Y hacen el amor infinitamente, volviendo a subir, volviendo a bajar, volviendo a subir, volviendo a bajar, de Honda a Barranquilla. Eso es una belleza. La narración que tiene de los caimanes que había, la narración que tiene de cómo era el río que él vivió de joven y lo que ya no hay, es un espectáculo. Sigamos. El río hay música Va también. subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo cuatro rayas. Habla con la luna, habla Nos con la podríamos quedar playa. en cualquiera de los componentes y daría para un taller de río y música. Daría y da para un taller de río y música. Porque ahí nace el principal ritmo que nosotros tenemos, es la cumbia. Y Totó la Momposina acepta. Y los grandes músicos nuestros aceptan que la cumbia nació en el río Magdalena. Entonces es bien importante cada uno de estos aspectos. Sigamos. El río es territorialidad. Yo hice un doctorado en estudios territoriales que creó aquí nuestra compañera amiga Adriana, y estamos en este momento en la discusión y en el trámite del Río Grande, la Magdalena, como sujeto de derechos bioculturales, porque ya los ríos son sujeto de derecho en Colombia, pero estamos trabajando como un derecho biocultural. Pero es que es bien complicado el ser humano, y así es, no nos quejemos. Entonces tenemos planes de ordenamiento territorial. Entonces usted va a hacer alguna cosa en un municipio y usted tiene que tener injerencia en el plan de ordenamiento territorial. Pero entonces plan básico de ordenamiento territorial, pero entonces es plan de EOT, o está
Plan Nacional de Desarrollo, o está el Plan Departamental de Desarrollo, o está el Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, cuando usted hace una política, cuando usted quiere hacer algo, le dicen, no, es que eso no lo deja hacer el Plan Departamental, no, es que eso lo prohíbe el Plan Nacional. Ese tema territorial es otra forma de ver el río, y ahí tenemos personas específicas para eso que les gusta el tema de territorio y que hacen de esa mirada con el río, que es lo que estamos buscando para la declaratoria, un tema especial. Sigamos. El río es contaminación. El 80% de la contaminación del río es por actividades domésticas. El 80% de la contaminación del Magdalena es por actividades domésticas. Sigamos. Río Magdalena, que te la pasa Estos son los viajando nombres que ha tenido el río. en mi Barranquilla, el puente te está Sigue, sigue. esperando. Río Magdalena, que te la pasa viajando en mi Barranquilla. ¿Qué implica el proyecto Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena? Este es un espacio de encuentro y diálogo continuo entre todos los actores. En este sentido, tiene implicaciones desde lo urbano hasta lo ribereño y entre políticas sociales, culturales, ambientales y empresariales. Estamos juntos en esto. La acción número 1 es la gestión de apoyo al proyecto mediante cartas de manifestación. Esta conforma una red de entidades, instituciones y organizaciones que han expresado su respaldo a través de cartas y convenios, estableciendo compromisos de mejora al proyecto. Con estas cartas invitamos a todos los actores a colaborar activamente, impulsando la sostenibilidad económica, ambiental, cultural, social y política del Río Grande de la Magdalena. De esta iniciativa ya hacen parte la acción número 2, identificación de actores involucrados en las diferentes dimensiones que componen el proyecto. Para esto hemos estado realizando un mapeo completo de los actores en la cuenca del río Magdalena, recopilando actividades y procesos que están en marcha y así construir un listado detallado de estas acciones comprometidas con el río. En la acción número 3 se ha desarrollado un repositorio bibliográfico que vamos compilando con toda clase de textos, material audiovisual y fotográfico referentes al río Magdalena, con la finalidad de brindar una herramienta de búsqueda que agilice y aporte a trabajos futuros en el Río Grande de la Magdalena y antecedentes del mismo. Este es un listado actualizado y completo de material bibliográfico y audiovisual que explora todas las dimensiones en torno al río Magdalena. La recopilación de esta información está categorizada de la siguiente manera: título, autor, tipología, fecha de publicación, vínculo y clasificación. En la acción número 4, haz tu tesis en el Río Grande de la Magdalena. Es un espacio que les permitirá complementar sus propuestas y les aportará información de interés respecto al Río Grande de la Magdalena. Esta es la oportunidad. Desde el proyecto te brindamos asesoría y acompañamiento con nuestro repositorio bibliográfico. Llegamos a la quinta acción del proyecto, la Cátedra Nacional Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena. Es un curso electivo de la Universidad Nacional de Colombia y la Cátedra UNESCO, ofertado a estudiantes y a la comunidad en general interesados en conocer las amplias áreas de estudio del Río Grande de la Magdalena. El curso permite aprender sobre el Río Magdalena con la participación de expertos, investigadores, docentes y la comunidad que han dirigido sus estudios en esta cuenca. Son 16 sesiones de 3 horas semanales vía Meet. La acción número 6 es la caracterización del Río Grande de la Magdalena por trayectos. Según la UNESCO, la delimitación y caracterización geográfica es un requisito fundamental para proponer los territorios que pueden clasificar en la lista del Patrimonio Mundial y verificar si contienen los atributos naturales y culturales que logren este reconocimiento. Nuestra meta es conseguir el nombramiento del Río Grande de la Magdalena como itinerario cultural, al contemplar 4 trayectos en cada una de sus 3 cuencas, alta, media y baja.
En la acción número 7, hemos generado un espacio que reúne la investigación y a la comunidad, donde la Universidad Nacional de Colombia y la Cátedra UNESCO se unen con expertos nacionales e internacionales para dialogar y buscar soluciones conjuntas para el Río Grande de la Magdalena. Reúne a propios y externos en el ámbito académico, cultural, ambiental y turístico de la cuenca del Magdalena. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras iniciativas y eventos. Trabajemos juntos por el Río Grande de la Magdalena. Si estás interesado, escríbenos al correo. Allí te contaremos todos los detalles. Para sanarnos nosotros, tenemos que sanar el río.